Buenas tardes. También tenemos un, ¿verdad?, grupo de estudiantes que se han conectado. Vamos entonces hoy a tener una conferencia que yo encuentro muy interesante. A mí, siendo honesto, ¿verdad?, tengo mucho interés en la política exterior mexicana. Hemos estado hablando de eso mucho recientemente. Yo creo que, ¿verdad?, esto tiene que ver mucho con hace varios años el cambio de mando que ha habido en México, ¿verdad? Quizás una nueva mirada. Particularmente entonces hoy vamos a concentrarnos en la perspectiva feminista, cómo esto se está implementando en la política exterior. Yo creo que es un tema interesante. A veces en los cursos nosotros sí, a veces no, es parte de nuestros cursos siempre, ¿verdad? Cuando tocamos, por ejemplo, los temas de feminismo y los temas de género para llevar a cabo el análisis de la política internacional, pues siempre, ¿verdad? Tocamos el tema y tratamos de entender, ¿verdad?, cuáles son los debates a raíz de la incorporación, ¿verdad? Cómo se puede incorporar la perspectiva de género, cómo se puede incorporar la teoría feminista, entender la política internacional, para tratar de entender los conflictos, para tratar de entender la economía política, ¿verdad?, los temas de desarrollo. Y definitivamente esto nos abre perspectiva, ¿verdad?, por decirlo así, a una nueva manera de entender y mirar el mundo, ¿verdad?, mucho más amplio, mucho más inclusivo, que yo creo que es esencial, ¿verdad?, en la medida que tratamos de transformar. Y yo siempre digo, ¿verdad?, las relaciones internacionales per se son, sus orígenes tienen que ver con la posibilidad de evitar el conflicto y de crear un mundo pacífico, ¿verdad?, a través de la construcción de instituciones, a través de las mejoras de temas sociales, de temas económicos, a través de la relación entre los diferentes pueblos, ¿verdad? Y tenemos entonces que poner estas cosas en su justa perspectiva, ¿verdad? Yo creo que esa es la palabra de hoy. Antes de presentar a la conferenciante, ¿verdad?, quiero agradecer también a Raymond Laureano, que nos está acompañando hoy. Raymond es el doctor Laureano, ¿verdad? Ingeniero, es historiador y analista de las relaciones internacionales contemporáneas del Caribe. Hace poco hizo una conferencia con nosotros también sobre los temas de tecnología y las relaciones internacionales, ¿verdad? Puerto Rico en ese ecosistema. Y ahora también está trabajando entonces en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, uno de los coauspiciadores de esta conferencia. Raymond, estás, y me corrige Raymond, ¿no? Estás entonces trabajando, apoyando las relaciones exteriores del centro, ¿no? Sí, estoy como decano asociado de asuntos académicos y relaciones internacionales. Okay. Y un saludo a la conferencista. Un placer. Gracias, igualmente. Bien, pues entonces vamos a movernos a la conferencia. Voy a presentar a la maestra Leslie Quiroz Schultz. Voy a buscar, disculpa que todavía tengo aquí la biografía. Déjame buscar la biografía para que los estudiantes entonces la puedan conocer bien. Bien, la maestra Leslie Quiroz Schultz es internacionalista por la Universidad del Valle de Atemayac. Me corrigen, ¿verdad?, si lo pronuncio mal. Y tiene una maestría en educación por la Pontificia Universidad Católica de Río Grande del Sur en Brasil. Está especializada en temas de internacionalización de la educación superior en América Latina y política exterior de México. Actualmente es doctoranda del programa en gestión de la educación superior de la Universidad de Guadalajara y profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Asimismo, funge como investigadora externa del Observatorio Mexicano de Política Exterior Feminista. Ha participado como ponente en diversos congresos nacionales e internacionales en Brasil, Argentina y Uruguay, y su tesis de maestría fue publicada como libro por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Así es que bienvenida, profesora. Le damos entonces a usted la palabra así que adelante. Muchas gracias. Gracias, profesor Martínez. Un gusto estar aquí con ustedes, con los estudiantes. Siempre es interesante poder dialogar con otras perspectivas, desde otros espacios. Entonces, bueno, les voy a presentar un poco sobre el contexto de la política exterior mexicana. Lo que hice en la presentación que ahorita les voy a compartir es que como que la primera mitad es un poco sentar las bases, un panorama muy, muy general y muy rápido de cómo se ha ido consolidando la política exterior de México, para que en la segunda mitad ya les presente esta nueva propuesta del gobierno actual,
de asumir una política exterior feminista. Entonces, bueno, trataré de irme un poco rápido porque así es mucha información y al final pues quedar abierto para que me hagan cualquier comentario, preguntas, dudas, etc. Voy entonces a compartir mi pantalla, si les parece bien. Me comentan si la están viendo. Sí, se ve. Excelente. Muy bien, entonces, bueno, pues justo el título que se me ocurrió para esta presentación es La política exterior mexicana y su reciente adopción del discurso feminista, porque bueno, como veremos, pues es algo que apenas cumplió 2 años de ser oficial, ¿no? Esta política exterior feminista. Aquí un poco lo que les comentaba de la cuestión histórica, no me voy a detener mucho, pero sí quería marcar como 3 hitos históricos que de alguna manera fueron forjando la política exterior de México. El primero de ellos pues es la independencia. Nuestro país comienza la gesta independentista en 1810 y se consume en 1821. La situación al consumar la independencia es que México necesitaba 2 cuestiones fundamentales hacia el exterior, ¿no? Primero, crédito, ¿no? De dinero para de alguna manera reconstruir al país, porque fueron 11 años de luchas muy fuertes que dejaron prácticamente el país devastado y necesitaban dinero para poder reconstruir algunas cosas y para empezar como una nación independiente. Y para ello tuvieron que ir al extranjero cediendo en muchas cuestiones, en muchos tratados y convenios para que les dieran este crédito. Incluso tuvieron que asumir algunas deudas de la corona española para que España aceptara la independencia. No fue un proceso fácil. Y la segunda cosa que requerían era el reconocimiento de los países extranjeros como ya una nación independiente, para lo cual también se tuvo que ceder mucho. Entonces fue un inicio como nación, digamos, muy complicado y que de alguna manera fue marcando lo que después sería nuestra política exterior. Bueno, eso se los voy a comentar ahorita, pero el servicio diplomático surge casi que a la par que la nación independiente, porque nosotros consolidamos la independencia en 1821 y al siguiente año inmediatamente se crea el entonces Ministerio de Relaciones Exteriores, con reglas muy básicas sobre quiénes entrarían al servicio exterior, quiénes representarían a México en el exterior, etcétera. Y eso de alguna manera se mantiene hasta nuestros días. Eso es un sistema como muy arcaico, pero que ha funcionado porque se ha logrado consolidar muy bien. Y algo de lo que les puedo anticipar que nos sentimos orgullosos como mexicanos es de nuestro servicio diplomático, ¿no? Está muy bien formado, tiene una tradición muy larga. Y bueno, es algo que es positivo, aunque lamentablemente no todas las personas que son diplomáticos de carrera, que hacen la carrera dentro del servicio exterior, son los que terminan representando a México principalmente como titulares de adscripciones, y más adelante les comentaré por qué. El segundo hito histórico que de alguna manera nos marca es esta cuestión de acá. Me imagino que ustedes saben que nuestro país pierde gran parte de su territorio a principios de ser nación independiente. Lo primero que sucede en 1836 es que el territorio de Texas se independiza, ¿no? Comienza una gesta muy impulsada por los colonos estadounidenses que se establecieron en esta región y empezaron a mover ahí movimientos independentistas. Entonces, pues México estaba en sus propios asuntos, ¿no? Muy ocupado y no pudo de alguna manera resolver esa situación, y en 1836 este territorio se independiza. Posteriormente Estados Unidos lo anexa. Entonces, esto es uno de los primeros espacios, territorios que perdemos. Y posteriormente, en 1848, Estados Unidos declara la guerra a México. Por ahí hay algunos pretextos varios. No voy a entrar mucho en eso, pero el caso es que perdemos la guerra y como resultado, pues también perdemos este territorio que es el verde, ¿no? Lo que entonces era la Alta California y Nuevo México, y que hoy, bueno, es California y varios estados del sur de Estados Unidos.
Más adelante en el 53, este pequeño pedacito de aquí que se llama La Mesilla, este pedacito como en rojo, es vendido por el presidente de México a Estados Unidos, porque era un territorio que a Estados Unidos le interesaba para construir un tranvía, etcétera. Y bueno, pues era prácticamente como volvemos a entrar en guerra y quitártelo a la fuerza o nos lo vendes. Y el presidente en ese momento, José Antonio López de Santana, decide venderlo. Entonces, como podemos ver, México pierde más de la mitad de su territorio por una intervención extranjera. Y eso también queda por ahí como una cicatriz, ¿no? Que va después a marcar nuestra política exterior. Y el tercer hito que me parece relevante en la construcción inicial de nuestra política es la intervención francesa que tuvimos en el año de 1867. Voy a confirmar, 1862 inicia y en el 67 termina. Fueron 5 años de intervención francesa en el que instauran a un emperador extranjero dentro de México. Y aunque el emperador era austriaco, ese señor de aquí, Maximiliano de Habsburgo, pues fue instaurado por Francia. Y esto, bueno, fue un momento muy complicado porque, bueno, México estaba muy débil en su seguridad interna, al grado de que no pudo evitar esta intervención. Y bueno, también había grupos mexicanos conservadores que querían volver al imperio, entonces de alguna manera apoyaron esto. Pero bueno, finalmente solo dura 5 años, se termina reinstaurando la república, pero sí fue algo que también marca mucho la historia de nuestra política externa. Como les comentaba, el Servicio Exterior Mexicano nace prácticamente a la par de la nación independiente, porque pocos meses después de que consolidamos la independencia, se crea el Ministerio de Relaciones Exteriores que les mencionaba, y en el 29 se establece el primer reglamento del SEM, que de alguna manera funciona hasta nuestras fechas con algunas modificaciones y reestructuras, pero bueno, sigue funcionando. Y como les decía, es el lugar en donde se forma el cuerpo permanente de funcionarios del Estado. Sin embargo, hay muchos que son nombrados externamente, y la mayoría de estos por favores políticos. Entonces, esto es algo de lo que ya se empieza a colocar como una problemática de nuestra política exterior. Voy a ir un poquito a la estructura orgánica y después vuelvo a la parte histórica, porque es importante que les mencione que México, en todos sentidos, no solo en política exterior, es un país muy presidencialista, que digamos que el poder ejecutivo tiene mucha fuerza, mucho poder, y en relaciones internacionales es más, ¿no? Según nuestra estructura orgánica, el presidente de la República es el que funge como el sujeto decisorio principal de la política exterior mexicana, y tiene a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Nosotros ya no le llamamos ministerios, sino secretarías, y es la Secretaría de Relaciones Exteriores el instrumento de aplicación y concretización de las decisiones del presidente. Es importante que sepan que el secretario de Relaciones Exteriores en México es llamado canciller, porque por ahí hay algunas confusiones de repente, por ejemplo, con el caso de Alemania, que bueno, el canciller es otra figura. No, aquí es el secretario de Relaciones Exteriores, y actualmente es este personaje que está aquí, Marcelo Ebrard, que desde que empezó el gobierno actual, en el 2018, en diciembre del 2018, él fue nombrado como secretario de Relaciones Exteriores. Es del mismo partido del presidente, fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, que es como decir el alcalde de la Ciudad de México. Tiene mucha experiencia política, y algo interesante, que digo, no debería ser algo nuevo, porque, bueno, él es formado en relaciones internacionales, ¿no? Y digo que esto no debería ser nuevo porque lamentablemente nuestros cancilleres anteriores no eran internacionalistas. La gran mayoría de los últimos 3, 4 gobiernos eran economistas, algunos abogados, tuvimos licenciados en turismo, en fin, había como que los ponían ahí más por un favor político, más que porque tuvieran el conocimiento necesario, ¿no?
Pero este personaje sí lo tiene, es un internacionalista formado en una de las escuelas más prestigiosas del país, el Colegio de México, y realmente sí tiene bastante noción, ¿no? Y se le notan las tablas como internacionalista en sus participaciones. Y esto de alguna manera es importante porque nuestro presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, ha dejado un poco de lado las relaciones internacionales. Él desde que empezó su gobierno dijo que necesitaba solucionar muchas cosas al interior del país, que sí es necesario, pero no para dejar por completo lo internacional. Y él ha dejado completamente en manos de nuestro canciller todo lo de las relaciones internacionales, todas las visitas al exterior las ha hecho Marcelo Ebrard. Nuestro presidente acaba de cumplir 3 años en el poder. En México son 6 años de cada presidente, de cada periodo. Va a la mitad del periodo y solamente ha salido 2 veces al exterior, y prácticamente porque lo obligaban, ¿no? Y fueron menos de 24 horas en cada ocasión, ¿no? La primera vez fue a firmar el TEMEC, ¿no? Que es la renovación del TELECAN, del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, con Estados Unidos y Canadá. Entonces fue nada más, firmó el nuevo tratado y se regresó. Y la segunda ocasión fue a dar un discurso en el Consejo de Seguridad, porque actualmente México es uno de los miembros no permanentes. Y cuando asumió la presidencia del Consejo, no recuerdo si fue en septiembre o noviembre del año pasado, pero bueno, el presidente fue a Naciones Unidas, a Nueva York, a dar un discurso y también se regresó. O sea, en realidad es que no está muy interesado, y él lo ha dicho, en las relaciones internacionales, y le ha dejado todo al canciller. Y esto es relevante por lo que les contaré más adelante. Esto es un poco la estructura del personal del SEM y no me voy a detener tanto, pero solamente quiero que vean que los que son diplomáticos de carrera entran por concurso en estas áreas, tanto en la rama diplomático consular como en la administrativa, pero los puestos, digamos, de mayor relevancia son casi siempre nombrados por el presidente, embajadores y cónsules generales, o los cónsules de carrera que son nombrados por el canciller, así como estos puestos de acá. La situación es que, como ya les comentaba, muchos de estos son pues nombrados por favores políticos, incluso a veces por también rivalidades políticas, ¿no? Si alguien en México está como estorbando las funciones del presidente, a veces suelen mandarlo a una embajada súper lejos para que entonces ya no esté incomodando. Y bueno, eso es muy común lamentablemente, y eso ha frenado un poco, creo, el desarrollo de nuestras relaciones en el exterior. ¿Cuáles son los contrapesos al Ejecutivo? Ya les decía yo que el presidente tiene mucho poder en las decisiones que se toman en materia de política exterior, pero también los congresos han empezado poco a poco a tener un poco de poder en ese aspecto y ser un contrapeso al Ejecutivo. Los congresos, según la Constitución, están encargados de aprobar los tratados, de ratificar los nombramientos diplomáticos. Esto es muy importante, espero que lo recuerden para hacia el final, donde voy a mencionar un asunto. También, bueno, están encargados de autorizar la declaración de guerra o movimiento de tropas y asignar partidas presupuestarias. Estas son sus 4 funciones. Aquí coloco una cita de Velázquez y Marín porque es importante saber que antes de 1997 el legislativo prácticamente no opinaba en materia de relaciones exteriores, porque la mayoría de las personas en el Congreso eran del mismo partido que el presidente. Nosotros durante muchísimos años tuvimos solamente presidentes de un partido, que era el PRI. Lo que muchas personas llamaron la dictadura perfecta, ¿no? Pues esta cuestión de que había elecciones, pero en realidad no eran tan democráticas, había muchos fraudes y siempre quedaban personas del mismo partido. Entonces solamente cambiaba la figura presidencial, pero al final era pues lo mismo. En 1997 hay un cambio en el poder legislativo y bueno, la gente ya un poco cansada del PRI elige en las urnas a diputados y senadores de otros partidos. Entonces es la primera ocasión en este año en el que hay realmente un contrapeso al Ejecutivo en las cámaras, porque por primera vez hay más senadores y diputados de otros partidos. Y a partir de este año entonces es que el Legislativo
ha empezado a tener más injerencia, pero esto realmente sigue siendo poco. Bueno, voy a regresar un poco a la parte histórica, pero solo para decirles cuáles son las doctrinas y los principios que marcan mayoritariamente nuestra política exterior y que son realmente muy relevantes porque es la forma en la que México se conduce a pesar de que cambian los gobiernos. Es decir, sí hay cambios en las perspectivas de política exterior cuando cambia un gobierno, de un gobierno a otro, y más si cambió el partido político, pero sí tenemos lineamientos muy claros que se han establecido a través de nuestra experiencia histórica, que ya están en la Constitución y les voy a comentar en qué momentos se incluyeron y que sí la sociedad empieza a reclamar, ¿no? En el sentido de que si México se aleja mucho de sus principios y de sus doctrinas, sí la sociedad empieza a cuestionar demasiado. Entonces, de alguna manera sí tratamos, o bueno, se trata desde los gobiernos de seguir estas doctrinas. La primera de ellas se da después de la intervención francesa que les comentaba, cuando se reinstaura la República con el presidente Benito Juárez. Es uno de los más famosos de la historia de México, no sé si lo han escuchado, pero bueno, de hecho fue nuestro primer y único presidente indígena hasta la fecha. Y él, después de la intervención, estableció una doctrina, la doctrina Juárez, en donde hablaba muy fuertemente de la no intervención y de solamente aceptar firmar tratados igualitarios. Porque antes de eso, México, como les comentaba, había tenido que ceder mucho por el reconocimiento de otros países. Entonces, había firmado tratados que realmente lo dejaban en mucha desigualdad, en donde México prácticamente no les cobraba impuestos a materias que llegaban del extranjero por nuestras aduanas, etcétera, y prácticamente a cambio de nada, ¿no? Entonces, esto fue algo que Juárez vio pues de una manera muy puntual y dijo que México ya no iba a firmar tratados que no fueran igualitarios. Después, en 1918, esto es posterior a la revolución. En México tuvimos una revolución que empezó en 1910 y que en 1917 modificó la Constitución, instaurando una Constitución que para la época era bastante progresista. Y que este señor de aquí, Venustiano Carranza, que fue uno de los encargados de redactar esta Constitución, posterior a ello fue presidente, y él lanzó una doctrina, la doctrina Carranza, que hablaba también de la igualdad de los países y de la no intervención, pero mucho en el sentido de la cuestión del reconocimiento, ¿no? Porque era, digamos, un lastre que México había estado cargando, esta cuestión de ir y pedir el reconocimiento en otros países, le costaba mucho. Entonces, eso fue algo que él identificó, así como nuevamente la no intervención, porque durante la revolución hubieron muchos revolucionarios en el norte del país que en algún momento cruzaban hacia Estados Unidos por armas, municiones, etcétera. Y eso fue algo que Estados Unidos vio como un pretexto para intervenir en México. Y hubo varias ocasiones en las que las tropas estadounidenses entraron a nuestro país sin consultarle nada al presidente en turno. Entonces, eso no le gustó a Carranza y por eso que establece esa doctrina. Y por último tenemos la doctrina más importante para nuestra política exterior, que es la doctrina Estrada, en honor al canciller Genaro Estrada, que es el personaje de aquí de la foto. Y esto se establece en 1930, principalmente por el tema del reconocimiento que ya les decía. Después de la revolución, muchos gobiernos se instauraron sin elecciones, entonces era difícil que en el exterior los reconocieran. Y bueno, tuvimos un presidente, Álvaro Obregón, que tuvo que firmar unos acuerdos llamados de Bucareli con Estados Unidos para cederles incluso yacimientos petrolíferos al interior de México a cambio del reconocimiento de su gobierno. Entonces esto realmente estaba muy mal, afectaba mucho a la economía mexicana. Y es por eso que este canciller establece esta doctrina en el sentido de decir que México no se iba a pronunciar nunca sobre la legitimidad de los gobiernos de otros países, ni los iba a calificar de manera normativa. Es decir, no iba a decir son buenos gobiernos, son malos gobiernos, son o legales o no legales, en fin, ¿no? Simplemente lo que México podía hacer
era mantener sus relaciones ahí o romper sus relaciones y retirar a sus diplomáticos. Es lo único que México iba a hacer. Y eso es algo que desde entonces se adopta y que es un posicionamiento que ha distinguido a México, que lo ha caracterizado en la arena internacional y que llamamos la autodeterminación de los pueblos, ¿no? México siempre ha dicho que cada gobierno o cada población, ¿no? Es la única que va a decidir si su gobierno es legítimo o no, y los países extranjeros no deberían de pronunciarse en ese sentido. Por eso es que México no se pronuncia, por ejemplo, con el gobierno de Venezuela y otros. ¿Esto de alguna manera se ha cumplido al pie de la letra siempre? No, realmente es que algunos gobiernos se han alejado de la doctrina Estrada, pero como ya les decía, han sido muy cuestionados por la sociedad y por la población, porque algo que sí está como muy arraigado en los mexicanos es que de alguna manera nosotros no intervenimos ni con tropas ni con pronunciamientos en otros países. Y esto de alguna manera fue lo que construyó los 7 principios que tenemos ya establecidos en la Constitución. Estos se establecieron en los años 80, no tienen tanto tiempo. Y como ya les decía, pues son síntesis de nuestra experiencia histórica que más o menos les conté de forma muy rápida. Y estos 7 principios son pues el primero, la autodeterminación de los pueblos, que es el más importante. El segundo, la no intervención, que también es muy importante. La solución pacífica de controversias, proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, que viene desde las doctrinas Carranza y Juárez, la cooperación internacional para el desarrollo, y en este último, como pueden ver, hay una parte en rojo que la coloqué así porque inicialmente el principio solamente era la lucha por la paz y la seguridad internacional. Y en el 2012 se reforma la Constitución para incluir en este 7º principio el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos, porque los gobiernos en turno estaban con una fuerte campaña de defensa de los derechos humanos. Y lo incluyen en este 7º principio, y esto es importante porque muchos hoy en día lo van a entender más adelante cuando les explique la política exterior feminista, pero hoy en día dicen que es muy difícil reformar la Constitución y que no se podría incluir la política exterior feminista en los principios. Pero bueno, este es un claro ejemplo de que no es tan difícil, de que hace poco se hizo, hace 10 años, y se podría volver a hacer. Y bueno, con esto en mente, ya voy a pasar un poco a los antecedentes del anuncio de nuestra política exterior feminista. Ya les conté un poquito de historia de una forma muy general. Algo que a lo mejor por ahí me faltó mencionar es que México se ha caracterizado por ser un país como muy receptivo hacia los ciudadanos del exterior en conflictos. México es un país que recibe muchos refugiados, que por ejemplo durante las dictaduras en América Latina recibió también muchos asilados políticos, ¿no? Es un país que ha forjado esa tradición de asilo, incluso desde la Guerra Civil Española recibió muchísimos refugiados de España y nunca se pronunció con respecto a esos gobiernos. En muchas ocasiones retiró a sus diplomáticos, ¿no? Por ejemplo, con la dictadura en Chile retiró a sus diplomáticos, pero antes de retirarlos rescató muchas personas que estaban siendo perseguidas por la dictadura de Pinochet. Y eso es algo que tradicionalmente distingue a la política exterior de México. Esto es importante en el sentido de que México hacia afuera, ¿no? Siempre se ha visto como un país, pues, muy pacífico, que busca la igualdad de todos los pueblos, muy activo en foros multilaterales y también, pues, bastante solidario, ¿no? Incluso hasta progresista con algunos temas que expone. Y por eso es que la Secretaría de Relaciones Exteriores, antes de anunciar la política exterior feminista, que aquí la abreviamos como PEF, pues marca estos antecedentes diciendo que México desde los años 70 ha defendido los temas de la mujer, que en esa época se llamaban temas de la mujer, en espacios internacionales, ¿no? En 1975, por ejemplo, fue la Ciudad de México la sede de la primera Conferencia Internacional de la Mujer. Luego, en 1995, México tuvo una participación muy activa en la Conferencia de Beijing, que seguramente han escuchado hablar de ella, y en la construcción de la plataforma de Beijing que todavía se utiliza.
Entonces, bueno, ha tenido una continua participación en espacios que hablan del tema, contribuye financieramente al mecanismo de seguimiento de la Convención Belén do Pará, que es justamente esta convención que trata el tema de igualdad de género a nivel regional en el continente americano. Y sí, México es como siempre muy progresista en sus postulados hacia afuera. La situación con la política exterior mexicana, y eso tal vez lo pudieron leer en el texto que les compartí, es que México se ha caracterizado por ser el candil de la calle y oscuridad de su casa, ¿no? En el sentido de que hacia afuera muestra una imagen, ya les decía, pacífica, solidaria, progresista, y hacia adentro realmente es que hay mucha incongruencia, ¿no? Hacia adentro tenemos un país bastante violento, que castiga mucho al movimiento feminista, y esto es algo incluso que, pues, que sorprende por la adopción de la política exterior actual. Y históricamente podemos ver aquí abajo el dato de que de todos los cancilleres de la historia de México, que han sido 48, solamente 3 han sido mujeres en toda la historia, es decir, el 6%. Al mismo tiempo, hay desigualdad en espacios de toma de decisiones, es decir, los titulares de adscripciones internacionales también son mayoritariamente hombres. El dato actual, al 2022, es que tenemos 103 titulares de adscripciones internacionales y solamente el 33% está dirigido por mujeres, es solamente 34 adscripciones titulares son de mujeres, y pues aquí es donde empezamos a ver un poco la incongruencia, ¿no? Del discurso hacia afuera y de lo que pasa al interior, tanto de la Secretaría como del país mismo. Entonces, cuando se adopta la PEF en México, que fue hace 2 años, les decía, bueno, a ver, el anuncio internacional fue en septiembre del 2019. Y esto también es muy curioso porque realmente es que los que analizamos la política exterior mexicana no esperábamos que hubiera haber un anuncio de una política exterior feminista, es decir, no se veía venir, fue muy sorpresivo, ni siquiera había rumores al respecto. Y fue muy sorpresivo porque desde 2017 los movimientos feministas en México han cobrado mucha fuerza y cada vez son más escuchados, etcétera, pero el gobierno los ha tratado como de silenciar, ¿no? No les da mucha importancia. El gobierno actual, inclusive, a pesar de ser un gobierno de izquierda, se supone, y de alguna manera de defender este tipo de temas en el discurso, en la realidad es que los estigmatizan, ¿no? A los movimientos. Y por eso es que fue muy sorpresivo que se hiciera este anuncio. Se hizo en la ONU, ¿no? En la Asamblea General de la ONU. El canciller Marcelo Ebrard dijo que México adoptaría una política exterior feminista. Y creemos que esto no solo nos sorprendió a los analistas de política exterior, sino también a los propios miembros del servicio exterior. Creemos que esto no había sido dialogado con muchos de los miembros del servicio, y por supuesto no fue dialogado con los movimientos feministas, que es un poco lo que también cuestionamos al interior del país. La entrada oficial, ¿no? En vigor de la PEF en México es en enero del 2020, entonces como podemos ver tenemos 2 años con esta política. Y esta se da en la reunión anual de embajadores y cónsules que siempre tenemos a principios de año. Y ahí es donde oficialmente empieza la PEF y se lanzan los ejes de acción, los pilares que ahorita se los voy a presentar. Y lo interesante aquí es que, como pueden ver las banderitas, México entra como a un club, ¿no? Obviamente imaginario, pero digamos a un grupo de países que habían adoptado la PEF o matices de la PEF, ¿no? El primero de ellos fue Suecia, me imagino que lo han estudiado, el primer país que adopta una política exterior feminista. Y después algunos países han adoptado algunas cuestiones feministas en sus acciones de política exterior. Por ejemplo, Canadá tiene por ahí perspectiva de género y acciones feministas en cooperación internacional. Y en algunas otras áreas, pero no en todas. Por ejemplo, en temas de defensa y seguridad no, ahí sí no lo menciona, en temas de comercio internacional tampoco. Entonces, bueno, sí hay algunos países que tienen como matices, ¿no? Pero no una política plena. El caso de México se supone que sí es una política plena. Y bueno, por ahí pues otros muchos países, Australia, Inglaterra, Noruega, Francia, que sí adoptó una política plena.
y Luxemburgo, que tiene matices. Recientemente también España adoptó una política exterior feminista. Por ahí hay otros países que lo quieren intentar, como Sudáfrica, si no mal recuerdo, Argentina, pero México lo adopta en un momento en el que todos los que ya lo habían hecho son países considerados del norte global, ¿no? O países del primer mundo, si queremos usar esas etiquetas, y México fue como el primer país del sur global o el primer país de América Latina, al menos, en asumirlo. ¿Cuáles son los pilares de la PEF? Estos son pues los que se establecen desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, y aquí voy a empezar a hacer un poco crítica con la cuestión. El primero de ellos habla de política exterior con perspectiva de género y Agenda Feminista Exterior Plus, así se llama. Realmente nadie nos ha sabido explicar qué es la Agenda Plus, pero el objetivo de este pilar es hacer transversal el enfoque de derechos humanos, la perspectiva de género y la interseccionalidad en todas las áreas de política exterior mexicana. Habla de impulsar acciones concretas que tengan impacto en la agenda exterior de género. En pocas palabras, es estar muy activo en los espacios multilaterales donde se traten temas de la mujer, ¿no? Es un poco como seguir esta tradición que ya decíamos que desde los 70s México tiene, y entonces seguir estando como siempre en la firma de tratados que tengan que ver con perspectivas de género, con combatir la desigualdad de género, etcétera, todo lo que tenga que ver con temas de la mujer o de género. El segundo pilar habla de una Secretaría de Relaciones Exteriores paritaria, es decir, eliminar todas estas diferencias estructurales de las que ya hablábamos y promover mejoras organizacionales para reducir las brechas de desigualdad al interior de la Cancillería, es decir, al interior de la Secretaría. Esto está muy enfocado a más allá de lograr la paridad en puestos, porque eso nunca se menciona, en lograr la paridad, al menos el 50-50 en titulares de adscripciones o en jefes de departamentos, de áreas, etcétera. Más allá de eso se habla de meter mucho estos planes para evitar el acoso laboral, etcétera, para evitar, bueno, para atender las denuncias, si hay denuncias de acoso, denuncias de abuso sexual, denuncias de, etcétera, ¿no? Y todo esto se relaciona con el eje 3, que también está como muy hacia el interior de la Secretaría, o sea, es más como una reforma al interior, y justamente habla de tener una Secretaría libre de violencia, segura para todas, y donde además de atender al personal al interior de la Secretaría, también poder brindar una adecuada atención a las mujeres en el extranjero, mujeres mexicanas en el extranjero que se acercan a los consulados para algún tipo de protección, etcétera. Entonces, bueno, por ahí lo que se ha hecho hasta el momento son básicamente capacitaciones para el personal en el sentido de que puedan atender con perspectiva de género, no revictimizar a las personas que se acercan a pedir protección y bueno, básicamente ha sido eso. En el cuarto pilar se habla de la igualdad CB, y aquí se trata de visibilizar las aportaciones de las mujeres al trabajo de la Secretaría y tener paridad en paneles, en eventos, en reuniones, que la comunicación de la Secretaría no sea sexista, no sea discriminatoria, etc. Y acá también para lograr eso se han hecho capacitaciones. En el quinto pilar, este es un pilar bien interesante porque se llama la Secretaría de Relaciones Exteriores es feminista interseccional. Ese es el nombre del pilar. Y bueno, ya el profesor Martínez comentaba al principio que han hablado un poco de teoría feminista en las relaciones internacionales, y qué bueno, porque bueno, yo no traje ese contexto porque si no iba a tardar 3 horas la conferencia. Pero como saben, hay muchos tipos de feminismos, ¿no? No es uno solo, hay varias corrientes, varias vertientes, etcétera. Y de alguna manera sí era importante que México asumiera una de ellas. Y aquí México asume el feminismo interseccional, ¿no? No es un feminismo liberal, en teoría, no es un feminismo radical, es un feminismo interseccional. Y eso desde el punto de vista teórico nos parece muy adecuado porque justo el feminismo interseccional es una herramienta interesante que ayuda a observar las desigualdades según ciertas capas, ¿no? de
de violencia, porque, bueno, no es lo mismo ser una mujer blanca privilegiada que nació en la Ciudad de México a ser una mujer indígena, pobre y que además tiene otra orientación sexual y que además es madre soltera, etcétera, ¿no? Entonces sí hay como ciertas capas de desigualdad que explica la interseccionalidad, y nos parecía cuando en el observatorio, porque soy investigadora del observatorio, analizábamos los pilares, nos pareció muy bueno que México hubiese asumido este tipo de feminismo. El problema es que en la práctica no hay nada de feminismo interseccional. La realidad es que ellos entienden mal la interseccionalidad, ¿no? Hablan de que el feminismo, o más allá del feminismo, de que la perspectiva de género esté transversal a varios ejes, ¿no? Que esté transversal, por ejemplo, en la promoción económica del país, en la promoción turística del país, en fin, ¿no? Como que entendieron mal la interseccionalidad y pensaron que era incluir la perspectiva de género en todas las áreas de la política exterior. Realmente, pues no es así, y ahí es donde nos parece un poco incongruente asumir esta postura y no aplicarla como se debe. Pues acá ya entramos a las cuestiones a debate y ya casi voy cerrando para que me puedan hacer algunas preguntas, etcétera. Y aquí, a ver, lo que hemos observado es que la perspectiva feminista que se asumió en realidad es más una cuestión de paridad de género y equidad laboral. La mayoría de los ejes que les mencionaba acá, que les presentaba estos pilares, ¿no? La mayoría son al interior de la Secretaría, ¿no? El 2, el 3 y el 4 son mucho al interior de la Secretaría. Y esto no es nuevo, porque en México desde hace como 6 años más o menos se había colocado la perspectiva de género en todas las secretarías de gobierno. Al menos como un mandato, no tanto en la práctica, pero como un mandato ya estaba. Entonces creemos que estos pilares 2, 3 y 4 pues de alguna manera están de más y que no se está asumiendo una perspectiva feminista como tal. Muchas de las críticas que se le han hecho a esta cuestión, que es más en el discurso, es que si se asume una perspectiva feminista se tiene que asumir una causa, ¿no? Una causa en la que se busque la despatriarcalización de los sistemas internacionales. Y realmente es que México no ha asumido eso como tal. O sea, lo que está buscando es solamente pues mejorar la cuestión de género y la cuestión laboral al interior de la Secretaría, y sí pronunciarse en algunos espacios, en algunos foros, pero sin tanto compromiso. Entonces, bueno, pues por ahí van algunas cosas que se debaten. También, por ejemplo, cuando les mencionaba que México entra como este club de los países feministas, ¿no? Vemos que la mayoría de estos son del norte global y que sus realidades son muy distintas a las de los países del sur global, ¿no? O los países en vías de desarrollo, como se les quiera llamar, ¿no? Países que tenemos todavía muchos problemas internos, muchísimas desigualdades estructurales. Y aquí la situación es que México trata como de subirse a un barco de una realidad que no le corresponde. Y creemos que si quería adoptar la perspectiva feminista, debió de haberlo hecho desde las bases, ¿no? Desde consultar a los movimientos en México que sí han logrado mapear la situación en el país y que sí han logrado entender cuáles son los pasos a seguir para de alguna manera mejorar la cuestión de las mujeres en México y entonces después poder proyectarlas al exterior. Entonces por ahí vemos incongruencias. Otra cuestión a debate es que el papel del Ejecutivo en la política exterior mexicana, ya decíamos, por constitución es muy grande, ¿no? O sea, hay mucho poder del Ejecutivo, del presidente. La situación con la política exterior feminista es que el presidente jamás la ha mencionado. Es decir, parece que el presidente no sabe que México adoptó una política exterior feminista, o si lo sabe, prefiere no mencionarlo, y el único que se ha pronunciado al respecto es el canciller y algunas obviamente de sus secretarias, que son las que tienen esta parte como operativa de la política. Entonces, creemos que hay ahí como mucho este desinterés del Ejecutivo sobre el tema y pues eso realmente es muy incongruente. La cuestión del Senado, ya les decía que las cámaras pueden servir como un contrapeso.
y principalmente la Cámara de Senadores. La situación actual es que la mayoría en la Cámara de Senadores sí es del partido del gobierno, sí es de este partido que se llama Morena, y esto ha impedido una posible reforma constitucional porque lo que de alguna manera hemos intentado desde los observatorios y desde los análisis de estudiosos sobre política exterior es que, bueno, si ya se adoptó la perspectiva feminista, que ésta se incluya dentro de los principios de política exterior, porque si no, se corre el riesgo de que el próximo gobierno pueda tener otra tendencia o pueda tener otros ideales y entonces quite la política exterior feminista. Y a ver, cuestionamos mucho la política actual, pero nos parece importante que México la haya asumido. O sea, aunque no lo haya, aunque no lo haya hecho muy planeadamente, ¿no? O aunque esté haciendo muchas cosas desde nuestro punto de vista equivocadas, sí creemos que es importante que lo haya asumido y sí creemos que es importante que esto se constitucionalice para que no se pueda después echar para atrás, ¿no? Fácilmente. Entonces, el problema es que los senadores no se han comprometido para buscar esta reforma. Entonces, bueno, quedan 3 años del actual gobierno y esperamos que sí se puedan reformar los principios para incluir la perspectiva feminista en la Constitución. Acá, bueno, pues obviamente hay muchas preguntas, ¿no? ¿Es válido el concepto de feminismo dentro de la Constitución? ¿Cuál feminismo? Asumiríamos el feminismo interseccional, pero entonces se tendría que aplicar bien, ¿no? Porque realmente actualmente no se aplica bien. En fin, hay muchas cosas a debate. Y el último asunto sobre el papel del Senado es la ratificación de nombramientos clave. Y esto cobra mucha relevancia porque hace 2 semanas se nombraron por el presidente nuevos embajadores, cónsules y titulares de adscripciones para el Servicio Exterior Mexicano. Estos que son nombrados por favores políticos, ¿no? Y la situación es que uno de los nombrados para embajador en Panamá, de hecho, que está nombrado para la Embajada de Panamá, es un personaje que tiene muchas denuncias sobre acoso a mujeres. Y aquí están las noticias, estas noticias, bueno, se hicieron internacionales, ¿no? Incluso, bueno, se lanzó por ahí un hashtag y se hizo mucho revuelo en las redes sociales por el asunto de que se había nombrado a una persona que había sido denunciada porque había sido profesor en una universidad y había acosado a sus alumnas y había sido denunciado, fue despedido de esa universidad, pero ahora es nombrado embajador. Entonces es realmente algo muy incongruente si es que se está asumiendo una política exterior feminista, pues mínimo las personas que son representantes de México en el exterior, pues deberían de tener un perfil que no sea de violencia hacia las mujeres. Entonces, por eso es que se le está haciendo mucha presión al Senado, como regreso acá, porque el Senado es quien ratifica los nombramientos. Entonces, todavía está la posibilidad de que el Senado pueda rechazar este nombramiento. El problema es que justo pues la mayoría en el Senado es del partido del presidente. Y ya para terminar, pues aquí algunas ideas y que ya ustedes me dirán si están de acuerdo o no, pero lo que se ve es que la política exterior feminista de México no busca desbaratar las estructuras de poder patriarcales en el mundo, sino que es un discurso que va más hacia la cuestión de la perspectiva de género y no tanto hacia la causa feminista. Está fuertemente enfocada al tema de paridad al interior de la Secretaría, lo cual no es malo, pero sentimos que se queda corta. Realmente no defiende una agenda feminista global, aunque se posicione en muchos espacios multilaterales, etcétera, pero la realidad es que no son espacios que como en efecto boomerang, ¿no? Porque la política exterior debería hacer este efecto boomerang hacia el interior. De alguna manera la política exterior es o debería ser una continuación de la política interna y debería también poder mejorar la política interna, ¿no? Entonces no está pasando porque pues las cifras de desigualdad en México son muy grandes, incluso las cifras de feminicidio, lamentablemente. Entonces no está sirviendo como un mecanismo
que mejore la política interna, ni tampoco un mecanismo democratizador de la política exterior, porque otra cuestión que se ha comentado desde hace muchos años incluso, es que la política exterior está muy como en manos de unos pocos, ¿no? Es elitista y no se le hace entender a la gente en general, a la población en general, que deberían de entender por qué la política exterior incide en sus vidas, porque sí incide, y creeríamos que la política exterior feminista ayudaría a democratizar la política exterior hacia la población en general, y no está pasando. Bueno, tampoco está articulada con otras dependencias de la APF, que son, bueno, todas estas otras secretarías que existen, por ejemplo, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Educación. No hay realmente un diálogo entre secretarías para articular la política exterior feminista, y ya decía anteriormente que no utiliza la interseccionalidad como herramienta para combatir la desigualdad, sino simplemente asume un discurso interseccional que pues en la práctica no existe. Esto solo viene a confirmar lo que históricamente ha pasado en México. Es un poco triste, pero así sucede, que la política exterior mexicana es el candil de la calle y la oscuridad de su casa. Y con esto cerraría y estoy abierta a preguntas, comentarios y demás. Bien, muchas gracias, maestra Quiroz Schultz. Muy interesante conferencia, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos muchas dudas en relación a cómo realmente, ¿verdad?, funciona la política exterior mexicana, quizás en términos tradicionales, pero también cómo esto realmente pueda llevar una apertura, unos cambios importantes. Dejo al doctor Raymond Laureano, que entiendo tiene unos comentarios y preguntas para usted. Sí, primero que nada, saludos a todos e igualmente muchísimas gracias a la profesora Quiroz por esta presentación. Definitivamente fascinante el trasfondo histórico sobre la política exterior de México. Ilumina sobre asuntos que por lo menos yo no conocía. Conocí algunos, no todos. Y también toda esa evolución de la política exterior para desembocar en la sorpresiva política exterior feminista. Así que parece realmente interesante todo este asunto. Y también, nada, la exposición sirve como un gran ejemplo de cómo aplicar la perspectiva feminista también para analizar la política exterior de México. Y mi inquietud va por el lado de que, por el trabajo del observatorio, ¿no? Y su propio trabajo, ¿no? Es un reto alinear teoría y práctica. Y me pregunto si el observatorio ha hecho acercamientos a la Secretaría, a invitar a oficiales de la Secretaría para eventos en donde se discuta esto abiertamente y en donde se le comuniquen, ¿no?, las inquietudes que surgen en los investigadores del observatorio. Y si lo han hecho, cuán receptivos han estado en la Secretaría, y si han pensado precisamente en servir de enlace entre estos movimientos que mencionó, ¿no?, que se dedican precisamente a adelantar estos objetivos, y los oficiales de la Secretaría. Sí, justamente sí hemos buscado el acercamiento desde dos vías. Primero, directamente con el personal, porque también tenemos algunos contactos al interior y lamentablemente pues la apertura ha sido mínima, no nos han querido dar el espacio ni escucharnos. Incluso se intentó como ofrecerles que dieran una conferencia con un tema libre, sin cuestionarles, etcétera, y pues también nos estuvieron dando largas. No nos dijeron que no de entrada, ¿no? Pero sí fue como, ahorita estamos muy ocupados, mejor más adelante, y así fue pasando el tiempo. Lo que se decidió finalmente por esta poca apertura que había es irnos a, bueno, utilizar la herramienta de la transparencia que existe en México. Tenemos un instituto de transparencia para pedir datos sobre los cambios que se han hecho al interior de la Secretaría a partir de la adopción de la PEP.
y también fue muy difícil que nos dieran la información. Al final alguna de ellas la tuvieron que dar porque pues estaban obligados por ley, por la ley de transparencia, pero en muchas de las preguntas que les hicimos se justificaron de que o era información confidencial y entonces ahí entraban en un cierto artículo que les permitía no dar esa información, o que no la tenían como junta, ¿no? O sea, como que no la habían recopilado y que entonces eso también les impedía, o sea, la ley no les obliga a crear documentos que no tengan, ¿no? Que no existen. Entonces, sí fue muy complicado. Desde el observatorio se está creando un reporte para, de alguna manera, pues poner en papel, ¿no? Lo que hemos visto, todas las críticas y todas las cuestiones que hemos visto, que bueno, a ver, no todo ha sido malo, ¿no? De alguna manera, pues casi siempre tratamos de poner el punto sobre lo que creemos que no está bien, pero por ejemplo esta serie de capacitaciones que se han hecho nos parecen muy pertinentes. Dentro de los nombramientos que hubo recientemente, estos nombramientos de hace 2 semanas, a ver, la mayoría fueron hombres, eso sí hay que decirlo, pero hay un nombramiento muy importante que es se nombró a una directora, mujer, para el Instituto Matías Romero, que es el instituto en donde se forman a los diplomáticos en México. Es el instituto que es la cuna del SEM, ¿no? La cuna del Servicio Exterior Mexicano, y se nombró una persona que tiene muy buen perfil y que es una mujer, y que ya tenía tiempo que no era mujer la directora. Entonces, bueno, por ahí hay algunas cosas que sí son importantes, hay que destacar, y todo eso lo aplaudimos, ¿no? Y se mencionan en nuestros informes periódicos, etcétera. Pero bueno, cuando hay que acercarnos con ellos hay muy poca recepción, la verdad, y lo que hemos logrado hasta el momento es acercarnos a espacios paralelos. Entonces, por ejemplo, México ha asumido internacionalmente el tema de cuidados, que es otro de los temas que están en la agenda feminista. El tema de cuidados se está trabajando internacionalmente a través del INMujeres, el Instituto Nacional para las Mujeres. Y a través del INMujeres sí hemos podido tener acceso. O sea, con el INMujeres sí nos hemos acercado, la directora nos ha recibido muy bien, ya dio conferencias, charlas, ya le hemos externado nuestras preocupaciones con respecto a la PEF, y ella nos ha invitado, justo a lo que usted me preguntaba, a hacer este enlace entre los movimientos feministas y el INMujeres. Entonces sí es algo que vamos a hacer próximamente, apenas se está ideando cómo, o sea, como el mecanismo para acercar los movimientos a INMujeres, pero bueno, va a ser solamente para la agenda de cuidados, ¿no? No va a ser para todo el tema de la agenda de política exterior, sino solamente para el tema de cuidados, que es algo que México está promoviendo internacionalmente. Pero bueno, es un avance, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho, o sea, ya que no hay apertura al interior de la Cancillería, pues buscar agencias paralelas que de alguna manera están trabajando en la misma línea. Es lo que ha pasado. Perfecto. México ha estado muy activo a nivel subnacional en las relaciones internacionales y subnacionales para diplomacia. Es uno de los lugares más activos que hay en Latinoamérica y yo creo que en el mundo. Incluso yo creo que el gobierno de México ha subvencionado conferencias y libros sobre el tema. ¿El observatorio ha hecho algún tipo de trabajo en términos de esta paradiplomacia y el ángulo feminista de esta paradiplomacia? Directamente no. Fíjate que tenemos como una organización aliada, por así decirlo, porque una de las fundadoras del observatorio es también directora de esta otra organización, y esta otra organización es justamente una organización que es más hacia lo práctico, ¿no? Entonces es como muy activa en movimentar espacios de participación de las mujeres en los estados. Entonces, lo que se ha hecho, digamos, en la parte práctica ha sido que a través de esta otra organización se jaló dinero de la Unión Europea para abrir un espacio de diálogo entre mujeres de una región, en este caso el Estado de México, que es uno de los estados frontera a la Ciudad de México. Y se está pensando si a futuro empezar a hacer ya análisis un poco más teóricos sobre la perspectiva de género o la perspectiva feminista de los gobiernos locales, ¿no? En este caso de la paradiplomacia. En Jalisco, que es donde yo vivo, pues hay mucho de paradiplomacia, pero nada de perspectiva feminista hasta el momento. O hasta lo que hemos podido mapear, porque tampoco hemos profundizado mucho, pero sí es algo que vamos a ver hacia futuro. O sea, actualmente
teóricamente no hay nada más que esta cuestión práctica, que se lograron bajar fondos de la Unión Europea para esta situación y que sí fue como algo muy, a ver, a pesar de que no se hizo a través de un gobierno subnacional del Estado de México, sí se hizo en una población subnacional. Entonces, en ese aspecto, sí la parte práctica se vio como muy, muy reflejada, ¿no? Pero la parte teórica todavía la debemos por ahí. Pero está pensada, sí, a futuro definitivamente. Muy interesante. Esto es simplemente una curiosidad que mencionó lo de la perspectiva feminista, no tiene que ver con la perspectiva queer, la comunidad LGBT+. Pues no directamente, obviamente sí, pues se apoya, ¿no?, a todas estas otras causas, pero la situación, a ver, es difícil hablar de perspectiva feminista porque entonces tendríamos que preguntarnos cuál tipo de feminismo, ¿no? O sea, qué tipo de perspectiva feminista se asume. Según el gobierno mexicano se asumió la interseccionalidad o la interseccional, pero ya les anticipaba que no lo vemos en la práctica. Entonces, sí es un poco difícil hablar de perspectiva feminista, por eso es que mejor se habla de la perspectiva de género o de la equidad de género, porque esa sí es como más amplia y entonces no nos meten muchos cuestionamientos. No es necesariamente la misma perspectiva queer o la misma perspectiva LGBT y tal, pero sí se abrazan, ¿no?, estos otros movimientos, ¿no? Se aceptan, se defienden también, ¿no? Algo que, bueno, al menos desde el observatorio decimos es que la política exterior feminista debería ser para todos y todas, y ahora que también está el todes, pues también, ¿no? O sea, debería ser este mecanismo democratizador para todas las personas. Y no solo para las mujeres, ¿no? Claro. Muchas gracias por eso. Creo que los presentes tal vez tengan alguna inquietud. José Gabriel, no se te escucha. Bien, ahora sí. Tengo una pregunta, ¿no? ¿Cómo se compararía, una pregunta más, ¿no?, ligada a la política exterior general? Porque yo creo que ahí la curiosidad un poco, ¿cómo se compara la política exterior desde el triunfo de Morena a gobiernos anteriores, ¿verdad? Entonces, para hablar es una perspectiva más general, pero entonces, obviamente, después de encasillarlo, pues, cuáles han sido los límites, quizás debido a esa misma política exterior o a los factores que has indicado, ¿no? Pero ¿cómo podrías describir quizás un poco si ha habido algún cambio, ¿verdad? O cuál es la visión general de la política exterior mexicana ahora con ese cambio de gobierno? Sí, a ver, bueno, aquí tendremos que hacer una comparación directa con el gobierno previo, ¿no?, que fue el gobierno de Enrique Peña Nieto, un gobierno del PRI. Ese gobierno estaba como muy activo en foros multilaterales, muy hacia abrir relaciones con muchos países nuevos. Por ejemplo, tuvo muchísima apertura en Medio Oriente, en África, etcétera. Pero también con una fuerte perspectiva economicista, ¿no? O sea, fortalecer la cuestión económica, el comercio, etcétera, etcétera, etcétera. El cambio que se ve es cuando entra Morena, el presidente lo primero que dice es: la mejor política exterior es la interna, ¿no? Y entonces con eso de alguna manera marca como un corte a decir, la política exterior anterior era muy activa y era muy de viajes. Por ejemplo, siempre se cuestiona mucho, Enrique Peña Nieto hizo 70 y tantos viajes en sus 6 años. Y López Obrador dijo que él no iba a hacer ningún viaje. Bueno, ahora ya ha hecho 2, pero porque ya dije casi lo obligaron, pero él dijo que él no iba a hacer ningún viaje, que no iba a gastar en eso, que no iba a gastar recursos ni tiempo. Incluso intentó vender el avión presidencial, no lo ha conseguido vender. Pero sí fue como muy tajante en decir, vamos a fortalecernos internamente para entonces poder después pensar en abrir, no sé, más relaciones con otros países, etcétera. Y como les mencionaba, dejó todo en manos del canciller. Ese es como el primer gran corte, y ideológicamente es que sí se apegó muchísimo más a la doctrina Estrada, por ejemplo, porque los gobiernos anteriores, no solo el de Peña Nieto, sino los 2 anteriores que fueron gobiernos del PAN, el gobierno de Calderón, el gobierno de Fox, se habían alejado un poquito de la doctrina Estrada, en el sentido de que sí llegaron a cuestionar, por ejemplo, al gobierno cubano, que México nunca lo había hecho, ¿no? México fue el único que votó en la OEA para que no se sacara Cuba.
Entonces, México y Cuba siempre habían tenido una muy buena relación, pero los gobiernos panistas sí llegaron a cuestionar al gobierno cubano. El gobierno de Peña Nieto llegó a cuestionar al gobierno de Venezuela. Y cuando entró López Obrador, él dijo, nosotros nos vamos a pegar así súper fuerte la doctrina Estrada y no vamos a cuestionar ningún gobierno. Y de hecho, no sé si recuerdan que hubo un cambio en el posicionamiento de México, porque México estaba primero con el grupo de Lima, me parece, que es este grupo que empezó un poco como a cuestionar al gobierno de Maduro, y cuando entra Marcelo Ebrard, es decir, el nuevo gobierno, el gobierno actual, se cambia y entonces crean el grupo de Montevideo, que es totalmente lo contrario, ¿no? No vamos a cuestionar el gobierno de Maduro. Entonces, sí hay un acercamiento muy fuerte a los principios de política exterior, en una cuestión, pues, sí, muy apegada a la autodeterminación de los pueblos, a la no intervención y también un poco a dejar todo en manos del canciller. Eso es como los grandes cambios que yo observo. Cuando se lanza la política exterior feminista, pues creíamos que este era el gran cambio que de alguna manera se esperaba, ¿no? Bueno, qué bien, qué bueno, por fin hay un gobierno progresista que empieza a hablar de estos temas, pero bueno, hasta el momento, pues la PEF ha sido más en discurso que en realidad, tristemente, pero bueno, todavía hay tiempo. Esperemos, todavía le quedan 3 años al actual gobierno y ojalá recompongan un poco el camino, al menos en cuanto a PEF, ¿no? Porque pues fuera de eso, México sigue estando activo, por ejemplo, en Consejo de Seguridad, en otros espacios, en CELAC, pero bueno, tampoco ha sido mucho. O sea, sí se ha retraído un poco. Si queremos abrir el espacio para otros compañeros y compañeras que tengan alguna duda, alguna pregunta. Veo que está el profesor Rodríguez Burgos. Bienvenido. No sé si tengas alguna pregunta, Ogel. Sí, gracias. Saludos a todos los que están. Sí, me parece muy interesante la conferencia. Sí, yo estoy dando un curso de diplomacia ahora mismo en el curso en la Universidad de Sagrado Corazón, y una pregunta que le hice a todos los estudiantes: si alguien está considerando entrar activamente al Foreign Service de los Estados Unidos, en el Departamento del Estado, y ninguno me levantó la mano. Y lo que quiero llegar al punto es cómo están haciendo en México para atraer quizás personas de áreas desventajadas, en el caso de las mujeres, o quizás grupos desventajados, de poder entrar a, que en el caso de Estados Unidos es una, podríamos decir, una élite limitada de personas que están entrando a ese proceso diplomático. Sí, bueno, es una cuestión muy importante. Creo que tenemos el mismo caso en México. También el servicio exterior, pues tradicionalmente ha sido una élite. Quienes entran ahí, en los últimos años se ha empezado a abrir un poco más hacia las mujeres, por ejemplo, en fin. Pero realmente es que no hay un mecanismo hasta la fecha para que se les facilite la entrada a los grupos tradicionalmente rezagados. Se propuso con la entrada de la PEF que el nuevo concurso para ingresar al Servicio Exterior Mexicano, se hace un examen muy difícil, por cierto, y después entonces se entra al Instituto Matías Romero, que es este instituto donde se estudia ya para hacer una carrera diplomática. Se propuso que el próximo examen, que va a ser ahora reciente, va a ser en 1 mes o en 2 meses, fuera solo para mujeres, ¿no? O sea, que se abriera esta cuestión como de cuota, ¿no? Que en esta ocasión solo se pudieran inscribir mujeres. Y que obviamente ahí faltaría pues la cuestión indígena, la cuestión afromexicana, incluso la cuestión de LGBTIQ+, etcétera. Pero al menos, bueno, se intentó que se abriera así. Y hubo un debate realmente muy fuerte. O sea, muchos al interior del SEM decían que sí, que era pertinente, muchos otros decían que no. Y bueno, al final no, o sea, al final no se hizo esta cuestión. El examen está abierto para todos, como siempre. Y la situación es de que, ok, sí, el examen se abre para todos, pero al final los únicos que pasan el examen pues son los que tradicionalmente han tenido ciertos privilegios, ¿no? Entonces, efectivamente, sigue siendo un servicio exterior elitista, eso es cierto, y por eso esperemos que a partir de esta política se puedan impulsar algunas reformas o algunos cambios como no sé si sea la respuesta o la solución. Tal vez tendremos que pensar en otras diferentes para incluir a diferentes poblaciones, porque realmente es una necesidad.
sí, considero que es importante. Considero que eso va a democratizar muchísimo la política exterior, pero realmente no se ha hecho nada hasta el momento en México, no se ha hecho nada, pero bueno, ya hubo un debate, ya es algo, por lo menos se cuestionó el tema, ¿no? Ya es algo. Bien, una pregunta de la compañera y estudiante Michelle Martínez Soldevila. Ella pregunta dónde se acuñó el término del FED. Bueno, pues en realidad yo creo que ese es un término que a ver, no estoy 100% segura, pero lo que yo creo es que lo asumió Suecia, ¿no? Que fue el primer país que adopta la política exterior feminista, que en este caso es Feminist Foreign Policy, y acá solamente se hizo la traducción literal al momento de que México la asumió. O sea, no es que alguien en México lo haya acuñado, o sea, simplemente ya había países que lo habían hecho y México simplemente se subió al barco, ¿no? Y lo tradujo literalmente como Suecia. Pues Suecia fue el primer país que lo adoptó, entonces tal vez fue ahí, tal vez fueron ellas las que acuñaron el término. Sí, mi comentario y mi pregunta anterior también estaba ligada a que he visto, por lo menos mi percepción de la política exterior mexicana reciente o desde el triunfo de Morena, pues por ejemplo, ha fortalecido, a pesar de que se adhiera a la doctrina Estrada, ha fortalecido unos mecanismos regionales en el Caribe, en América Latina. Pues por ejemplo, creo que fue sede de la CEPAL, no, ¿cómo se llama? Bueno, De la CELAC. de la CELAC, gracias. Entonces, digo, sé que allí se formaron también unos debates y unas cosas, ¿no? Pero que he visto que México ha entonces aportado mucho en ese sentido, a ese refortalecer de esos tipos de instituciones regionales, y también vi que firmaron unos acuerdos importantes en relación a la tecnología, a la tecnología regional, avances tecnológicos, innovación, inclusive hasta la posibilidad de crear una institución regional de cooperación espacial y todo esto, ¿no? Es Sí. que nada, un poco, ¿verdad? Tu opinión en relación a ese fenómeno y cómo está ligado un poco a este tema que hemos estado viendo hoy. Sí, eso es cierto. Digamos que ha estado más activo en América Latina a diferencia de gobiernos anteriores. Por ejemplo, tiene una cooperación muy grande con Argentina. También pues ahí está un poco la cuestión ideológica de los ejecutivos en turno. Para el tema de vacunas se hizo un convenio muy importante con Argentina y con AstraZeneca para producir las vacunas en México, me parece, envasarlas en Argentina y distribuirlas en América Latina. Y lo que usted menciona, ¿no? Bueno, México tenía la presidencia de la CELAC, la repitió por cuestiones también de la pandemia, porque pues por ahí no quisieron hacer una transición porque pues estaba todo muy parado por la pandemia, entonces bueno, repitió un segundo año de presidencia y fue cuando fue sede de esta reunión y ahí se firmaron muchos acuerdos como esta cuestión de la cooperación aeroespacial, que sí es importante, etcétera. Pero bueno, no lo consideramos como un logro de la política exterior feminista, primero porque no hay nada de perspectiva de género en eso, o al menos no abiertamente. Y en segundo, porque todavía está muy como ok en el papel, ¿no? Se firmaron unos acuerdos, pero esperaríamos a ver cómo avanzan, si realmente tienen resultados, si realmente se les da seguimiento, porque bueno, también México tiene la tradición de firmar todo lo que le pongan enfrente y al final, bueno, no es tan activo o esas firmas, esos tratados, esos convenios no tienen tantos resultados para la población, que es lo que se esperaría. Entonces sí somos un poco más mesurados en el sentido de esperarnos a ver realmente ya pues los resultados tangibles de esas firmas, de esos convenios. Solamente se ha visto en el tema de vacunas, ahí sí ha sido efectivo. Bien, ¿alguna otra pregunta, algún comentario? Los estudiantes. Tenía curiosidad de saber precisamente si hubo algún tipo de diplomacia en torno a las vacunas y acaba de mencionar algo, ¿no? Sé que en el Caribe pues, se han dado unas dinámicas que involucran lugares distantes como la China. No sé si ese tipo de dinámica se daría
allá en México, en adición a lo que acaba de mencionar con Argentina y AstraZeneca? Pues México recibió vacunas de muchos lugares, Mm. muchos, o sea, tuvimos vacunas sí de China, tuvimos la CanSino, luego Sinovac, recibimos también de Rusia, pero asimismo recibimos de Estados Unidos, de Europa, o sea, hubo como de todo un poco. Y sí fue algo que el canciller Ebrard, pues digamos, podremos decir que fue resultado de su activismo, porque desde que empezó el asunto de las vacunas él se movió muchísimo. Y otra cosa que sí ha sido interesante, a pesar de que está un poco parado, es de que México es uno de los que impulsó este mecanismo COVAX para distribuir vacunas en los países con menos recursos, ¿no? O con menos facilidad de adquirirlas. Y ha defendido el tema en los foros, ¿no? Pero bueno, al final también hay muchos intereses de por medio y el mecanismo no ha caminado como debería. Pero México sí se pronunció al respecto, también ha donado algunas vacunas a Centroamérica, por ejemplo, a Honduras, El Salvador, me parece. Y bueno, con esto que ya les comentaba de Argentina, que de alguna manera ha impulsado que se distribuyan, no sé exactamente en qué países, pero sí, o sea, no tenemos tal vez tan claro la cooperación con China como tal vez está en el Caribe, porque justamente por el tipo de política exterior que se maneja actualmente, México está como muy, como trata de ser muy imparcial en las cuestiones ideológicas, ¿no? Entonces no dice, sí, recibimos tantos cargamentos de China, gracias China. No, siempre está como muy silencioso al respecto. O sea, reciben los cargamentos y no se dice nada. Y ya, pues ahí. Eso me lleva a hacer una última pregunta, que es, ¿verdad? Su opinión, su visión de entonces la relación actual con los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Cómo ha cambiado? Si es que ha cambiado algo con Morena. Yo sé que hace unos años, ¿verdad? Una revisión el Telecán, ¿no? Entonces se convirtió ahora en Estados Unidos ya no le llaman NAFTA, ahora le llaman USMCA. Y no sé Sí. realmente, ¿verdad? La opinión de esos cambios, el impacto que ha tenido, las posturas de los mexicanos ante el libre comercio con los Estados Unidos y Canadá. Y un poco, ¿no? ¿Verdad? Esa relación particular que ha tenido, ¿verdad? México con Estados Unidos, ¿no? Sí, siempre es una relación complicada. A ver, desde que el presidente actual estuvo en campaña, siempre fue muy claro en decir que iba a defender la soberanía mexicana, principalmente de Estados Unidos, y siempre ha sido muy tajante en el discurso, ¿no? Igual, se queda en el discurso. Eh, la revisión del Telecán empezó desde el gobierno anterior, desde el gobierno de Enrique Peña Nieto, y algo que sí también es, pues, interesante y positivo es que la revisión del tratado anterior del Telecán inicia en la transición de gobierno, o sea, cuando ya en México se había elegido a López Obrador, pero todavía pues le quedaban algunos meses a Peña Nieto. Entonces entró un equipo del gobierno que iba a entrar, del gobierno de la transición, y hicieron equipo conjunto, es decir, gente de Peña Nieto con gente de López Obrador, se unieron para hacer la renegociación del tratado y finalmente lograr la firma, lo cual fue muy difícil porque estaba Donald Trump y Donald Trump estaba muy negado al Telecán y a continuarlo, en fin. Entonces, bueno, eso se considera como un logro conjunto, lo cual es rarísimo porque son dos partidos enemigos, ¿no? A muerte. Pero bueno, se logró. A nivel poblacional, a ver, creo que la gente no alcanza a entender cómo nos beneficia, cómo nos afecta el Telecán y el Temec, porque es un asunto muy complejo, ¿no? O sea, y creo que a sí mismo nos ha traído beneficios y perjuicios en muchos aspectos. Beneficios porque, bueno, sí se han instaurado muchísimas empresas en México y ha aumentado el empleo, tenemos pues ya acceso a muchos productos que antes no se tenía, etcétera, 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 pero bueno, también es un hecho que México ha tenido que bajar los aranceles de sus productos básicos como el maíz y eso ha afectado a los productores nacionales, a los campesinos muchísimo. También es un hecho que se han instaurado maquilas en el norte del país que realmente pagan muy, muy barata la mano de obra. Entonces, bueno, sí hay pros y contras del asunto, pero la población ya no lo cuestiona.
¿no? La población ya está muy acostumbrada y ya pues se firmó el nuevo tratado y nadie dijo nada. Y ahí quedó. Entonces, creo que el punto álgido de la relación con Estados Unidos ha sido el tema migratorio. O sea, creo que ese es el asunto. Pues México de alguna manera sin aceptarlo ha asumido esta situación del tercer país seguro. O sea, al final a México está deteniendo a muchos de los migrantes que quieren pasar hacia Estados Unidos y eso ha sido muy cuestionado. Eso sí, la población lo ha cuestionado muchísimo porque realmente pues el presidente ha dicho que va a defender la soberanía de Estados Unidos y al final está tomando decisiones por presión de Estados Unidos, tanto en el gobierno anterior como en este, o sea, tanto con Trump como con Biden. Entonces, pues ahí es algo muy complicado. O sea, realmente también México no está en la posición de ponérsele al tú por tú a Estados Unidos, tampoco. Entonces, pues ha asumido muchísimas condiciones que el gobierno de Estados Unidos pone en el tema migratorio, muchísimo. Y eso sí se le ha cuestionado a López Obrador y bueno, él trata de decir que no es cierto, pero pues al final todos lo vemos. Y bueno, sí, es complejo, pero pues también es que tiene que ser pragmática la política exterior de México en ese sentido, también, porque también meternos en una rivalidad con Estados Unidos sería muy, muy complejo. Bien, quiero agradecer entonces a la maestra Leslie Quiroz Schultz, excelente conferencia, muchas gracias por su tiempo, ¿verdad? Yo creo que hay, nada, a mí personalmente siempre me ha fascinado mucho la historia mexicana, nunca he tenido la dicha de ir y estoy entonces, como le comenté anteriormente, queremos eventualmente también ir como grupo de estudiantes y poder entonces conocer más y a mí me parece que estos son temas que son importantes para nosotros aprenderlos, ¿verdad? Así que agradecemos su tiempo hoy ante esta conferencia. También queremos desearle lo mejor, sabemos que está terminando su tesis doctoral y que ahora entonces usted se va a tomar un tiempo, ¿verdad? Para entonces poder finalmente terminar eso y hacer su presentación, su defensa. Así que estaremos, ¿verdad? Enviándole los mejores deseos, ¿verdad? Para que entonces pueda terminar con eso. Muchas gracias. Sí. Sí. Nada, quiero agradecer también a los compañeros que se conectaron hoy y a los estudiantes, ¿verdad? Que estaban aquí esta noche. Así es que esperamos continuar, ¿verdad? Nuestra colaboración con la Universidad Autónoma de Guadalajara, con la maestra Quiroz Schultz. Así que estaremos en comunicación con ambas para entonces eventos y conferencias futuras. Así que entonces les deseo buenas noches a todos. Que estén bien, ¿verdad? Y estamos en comunicación, nos veremos pronto.